Hola, un gran abrazo. Me da mucho gusto poder saludarte. Un saludo muy especial para ti que me acompañas semana tras semana en este sencillo entremés, en este abreboca que nos prepara para recibir el banquete maravilloso que nos alimenta, que sacia nuestra hambre, ese que recibimos cada domingo en la liturgia eclesial, en la liturgia de la celebración eucarística dominical. Yo soy Pacho Bermeo y te doy la bienvenida a mi canal y quiero saludar a la gente que me escucha y que me ve a través de diferentes medios de comunicación, canales, gente que repostea, retuitea, comparte esta sencilla reflexión que hago cada semana. Me da mucho gusto poder compartir con gente de diferentes partes del mundo que me escriben, que se comunican conmigo, que me cuentan que ven este espacio a través de mis redes, me escriben en Instagram, en Twitter, @pachobermeo y también a través de este canal de YouTube y a través de mi fanpage en Facebook, que es Pacho Bermeo Predicador Colombiano. Así que a todos muchas gracias, gracias por acompañarme, gracias por estar ahí, por estar viendo el comentario de un minutito en video que hago todos los días. Bueno, son diferentes maneras para tratar de acercar la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestras historias y tratar de descubrir cómo es a través de ella, a través de la palabra, donde podemos encontrar cada vez más respuestas, cada vez más preguntas, cada vez más claridades, cada vez más inquietudes acerca de nuestra propia vida, de nuestras relaciones interpersonales, pero también de nuestro quehacer comunitario, pastoral, eclesial. Bueno, un montón de revisiones a los que la palabra tiene que llevarnos día tras día y poder ir meditando en qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Voy a invitarte a que revisemos el Evangelio de mañana domingo 12 de enero del 2020, en donde celebraremos la fiesta del bautismo de Jesús en las aguas del Jordán. Por eso, en este ciclo litúrgico, la Iglesia nos propone al Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versos del 13 al final. Mateo capítulo 3, versos del 13 al 17. Así que, por favor, búscalo, tenlo por ahí cerquita, tenlo presente y trata de escuchar también la voz de Dios que tiene algo que decirte a ti de manera personal, a ti en tu vida, en tu caminar, en tu historia, en tus búsquedas, en lo que vas viviendo. Bueno, pues que la palabra del Señor, que como decimos en cada Eucaristía, eh, una sola de ellas basta para sanarnos, pues traiga también sanación y fortaleza a nuestras vidas. Del Evangelio de Mateo capítulo 3, versos del 13 al 17, dice la Escritura. Entonces se presenta Jesús que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. Un texto hermosísimo, un texto supremamente significativo, un texto que nos va a ayudar a comprender algunas cosas que necesitamos profundizar cada vez más, que necesitamos revisar, que necesitamos valorar de lo que significa para nosotros
el bautismo de Jesús. Partamos de la base de que ese es el sentido, ¿no? No estamos haciendo este entremés para ver las cosas como un hecho acaecido en un tiempo determinado, en donde se tomó una foto y se vio a Jesús metido en el agua por Juan el Bautista y luego lo sacó. No, no, no. No se te olvide que la Biblia no busca llevarnos a reflexiones de tipo bitácoras de viaje, crónicas. No. El sentido de la escritura es hablarnos de la verdad de salvación revelada en ella. Y que podamos tú y yo decir, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me dice esto a mí? Entonces empecemos diciendo cuál es la ruta. La ruta que sugiere este texto que nos presenta es Jesús que viene del norte, de la Galilea donde él estaba, y baja hasta Judea, hasta ese lugar que, por ejemplo, para el Evangelio de Juan se llama Betábara, y allá en la Transjordania, que era donde estaba Juan el Bautista ejerciendo su ministerio, ahí llega Jesús. Y Jesús llega y hay algo que debemos entender de este texto para poder comprender qué es eso que significa para el evangelista cumplir con toda justicia. ¿Te diste cuenta? Jesús le dice a Juan el Bautista que está bien que lo bautice. Cuando el bautista se resiste a bautizar a Jesús, diciéndole, no, es que debería ser al revés, es que la vaina es al contrario, debería ser yo el que fuera bautizado por ti, que eres el Mesías. Y Jesús le dice, no, déjalo así porque conviene que cumplamos con toda justicia. ¿Cuál es esa justicia de la que está hablando el texto? Pues claramente es la justicia de Jesús, que tiene que hacer fila y lograr identificarse con la multitud de pecadores que estaban ahí representándonos a ti y a mí, en los que hacían la fila para ser bautizados por el Bautista. No olvides que este texto, y toda esta temporada que llevamos en este ciclo litúrgico, ¿no? En esto que llamamos la Natividad, desde el 25 de diciembre, pasando por la Epifanía hace 8 días, hasta mañana cuando encontremos esta fiesta del bautismo de Jesús, todo está en clave de esa reflexión tan importante, tan descuidada en muchos ámbitos eclesiales, como lo es el de la encarnación, el misterio de la encarnación del Verbo. Porque el Hijo de Dios toma condición humana, le ponen por nombre Jesús, pero lo que está haciendo la segunda persona de la Trinidad es asumiendo toda la condición humana, la fragilidad humana, la limitación humana. Claramente el pecado no, pero Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista para solidarizarse salvíficamente con los que están haciendo fila, reconociendo públicamente sus pecados. Óyeme, esto que sí que es importante para él, esto que significa para mí. Tú no puedes pretender ser un cristiano de verdad, una cristiana que se precie de serlo, que se sienta orgullosa de serlo, si tú no te solidarizas salvíficamente con tus hermanos que están viviendo situaciones de dolor, de sufrimiento, de ausencias existenciales, de falta de claridad frente al proyecto de vida y seguir de largo. Sabiendo Jesús que había gente que estaba haciendo fila en el Jordán para ser bautizado y así poder reconocer públicamente sus pecados y reconocer a través del ministerio del Bautista cómo ellos eran llamados a conversión, Jesús no podía pasar de largo. Jesús no podía ser indiferente a esta situación que estaba en función del reino. No se te olvide que el Bautista estaba predicando que el reino de los cielos ya estaba cerca. ¿Y para quién es el reinado de Dios, el reinado de los cielos? ¿Para quién? Pues para los pecadores, para los frágiles, para los que sufren, para los que están angustiados, para los que están en problemas.
para los que están en medio de crisis, del conflicto, del sufrimiento, de la tribulación. Y sabiendo que ahí había una fila de gente que estaba asumiendo esa condición en su propia realidad, en su propia historia, pues Jesús tiene que pasar por ahí. Y Jesús tiene que ir y entender, comprender, solidarizarse y hacer la fila con ellos. No es que Jesús tuviera pecados, por supuesto, eso sería una herejía terrible, que yo ya estoy muy viejo para meterme a decir herejías, pero es Jesús que haciendo esa fila, los evangelistas nos grafican el misterio de la encarnación. Es maravilloso. Y entonces efectivamente Jesús va y al ir el bautista celebra ese rito de bautismo en agua, sabiendo que Jesús estaba libre de pecado. Pero cuando Jesús baja al agua y sale del agua, aparece esta gran epifanía también. Esta otra epifanía maravillosa. Es la manifestación de la filiación divina. Es la experiencia de un nuevo bautismo en el Espíritu Santo para la persona de Jesús. Si bien Jesús había sido engendrado en la panza de María por la acción del Espíritu Santo, ahora en el bautismo tiene una nueva efusión del bautismo en el Espíritu. Y es esta efusión en la que Él ahora públicamente asume su rol, su ser, Hijo de Dios, para darle sentido a la vida de los que estamos aquí. Óyeme, encontrarnos con este texto y con esta fiesta del bautismo de Jesús es para que tú y yo podamos decir: yo quiero ser, como la gran teología de San Pablo nos lo plantea en diferentes lugares, hijo en el Hijo. Yo quiero descubrir cómo es que yo puedo ser plenamente feliz siendo hijo de Dios, pero no a la manera que se me da la gana, sino a la manera de Jesús. Estar en esta celebración de la fiesta del bautismo de Jesús, es decir, yo estoy llamado a vivir como hijo de Dios, es decir, a relacionarme con Dios como Abba, pero no solo eso, a relacionarme con el otro como frater germanus, como frater, como hermano, como en términos griegos como adelphoi, es decir, el otro que comparte la misma experiencia de vida, la misma vida, los hijos del Padre. Tú no puedes decir que celebraste la fiesta del bautismo de Jesús si no tratas a Dios como tu Padre, si no te ves a ti misma como hija, como hijo de Dios, es decir, como hechura de las manos de Dios, si tu autoestima no es restaurada, es levantada, si tú en tu vida no dices: es que Dios no hace basura, es que Dios me hizo a mí, es que Dios me creó a mí y yo soy bella y yo soy bello y soy valioso. Y vivir el bautismo de Jesús es descubrir que yo también soy hijo en el Hijo, hijo en Jesús, a la manera de Jesús, pero hermano del hermano, solidario con el otro, donde la conmiseración y la misericordia es la manera de relacionarte con el que está a tu lado y que tú puedas decir: es que me duele su dolor y yo soy capaz de hacer fila con él para acompañarlo en el dolor, para ayudarlo a salir de él, mostrándole a Jesús que a través mío hace fila con él, se solidariza con él y lo viene a levantar. Que tú celebres la fiesta del bautismo de Jesús es que tú le digas al otro con tu vida: Jesús a través mío hace fila contigo y te acompaña y camina contigo y te ayuda a levantar en medio del sufrimiento, del dolor, porque el Espíritu del Señor está también en mi vida para mostrarte lo que es ser hijo. Para ti que estás viviendo por debajo de la dignidad de una hija de Dios, a través mío Jesús hace fila para entenderte, para acompañarte, para acogerte, para incluirte en la propuesta de salvación. A través mío, la misericordia de Dios actúa para ti. Ese es el sentido del Evangelio de mañana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias por acompañarme. Chao, chao.